Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como vemos, estamos culminando nuestra presentación de traumatología de este módulo que hacemos desde la provincia de Santa Cruz, desde el Consejo Médico. Tenemos que agradecer profundamente a todos los participantes y bueno, hoy lo tenemos al doctor Cristian Leiva, que es especialista en cirugía de pie. Bueno, como pueden ver ahí, él mismo se está presentando. Además, es miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía de Pierna y Pie y es presidente del Colegio Médico de la provincia de Santa Cruz en zona sur. Es un profesional que tiene una amplia trayectoria en la provincia, con mucha experiencia. Y bueno, vamos a esperar que nos transmita conocimientos básicos para que todos puedan defenderse en una primera instancia en lesiones traumáticas del pie. Bueno, Cristian, es todo tuya la presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación. Lorena, un gusto conocerte, un placer. Bueno, espero poder ser útil, como bien decía hace un ratito, verdaderamente hablar de lesiones traumáticas del pie es un tema bastante complejo y sobre todo para quienes le toca estar en la guardia, que son los receptores primarios del paciente con la lesión traumática del pie. ¿No? Acá, bueno, hacemos una base de introducción y objetivos. Este, mm, Básicamente diciendo, bueno, que el pie y el tobillo componen una cadena cinemática compleja que disipa fuerzas de carga axial. Es decir, cualquier duda que haya, bueno, me van preguntando sobre alguna terminología que puede que no quede del todo clara. La carga axial es la carga vertical, ¿no? La carga que soporta el pie de arriba hacia abajo, ¿sí? Que una mínima incongruencia articular o inestabilidad ligamentaria precipita siempre a las artrosis postraumáticas. ¿Sí? El objetivo de esta clase básicamente busca revisar mecanismos de lesión, algunas clasificaciones que, bueno, las nombraremos, pero la mayor parte las pasaremos por alto porque eso ya es más para la especialidad. Hallazgos imagenológicos, por ahí son sobre lo que más hincapié quiero hacer, y algoritmos de tratamiento, que esos también lo pasaremos un poco por alto, pero tan solo como para que sepan que es hoy lo que estamos haciendo quienes nos dedicamos a toda esta patología del pie. Bueno, lo primero y más común de todo, ¿no? El esguince de tobillo, ¿sí? Hay varias maneras de clasificar el esguince de tobillo, se los clasifica según el sector comprometido, en interno, externo, y hay una tercera clasificación que es el tipo más raro, que es el antero superior, que es el esguince de la unión entre la tibia y el peroneo a la altura del tobillo, que es la sindesmosis inferior. Que es el más raro, representa más o menos alrededor del 3% del total de los esguinces. Los más frecuentes por lejos son los esguinces externos. ¿Sí? Esta clasificación que siempre está en boca de todos, tipo grado 1, grado 2, grado 3, es muy difícil definir clínicamente, ¿no? Si es grado 1 tan solo porque hay una distensión cápsulo-ligamentaria, o grado 2 porque hay una lesión parcial, o grado 3 porque hay una lesión ligamentaria completa o ligamento indemne, pero arranca su zona de inserción ósea. ¿Sí? Básicamente la forma de poder llegar a esta clasificación es en base a imágenes, sean imágenes ecográficas o imágenes de resonancia. ¿Sí? Acá, bueno, básicamente se habla del esguince externo de tobillo, del esguince lateral de tobillo. Hay diferencias anatómicas importantes entre cómo es la composición anatómica de los ligamentos externos versus el ligamento interno, ¿sí? Pero habla de dos ligamentos de los tres que tiene el tobillo en su parte externa, que es el peroneo estragalino anterior, que digámosle que es el ligamento que se lesiona casi en el 100% de los esguinces laterales de tobillo externos, ¿sí? Seguido por el peroneo calcáneo. ¿Sí? Así como se los nombra, es de dónde a dónde va el ligamento. ¿Sí? Deténganme si hay alguna pregunta para hacer o alguna duda. Yo voy siguiendo mientras tanto, ¿ok? En las radiografías, bueno, frente y perfil,
el par radiológico, ¿sí? Base fundamental de la radiografía, de la radiología traumatológica. Las reglas de Ottawa las nombro porque fueron muy importantes cuando aparecieron, porque permite detectar ciertos puntos dolorosos a la hora de hacer el examen clínico del pie traumático, del pie postraumático, ¿sí? Y que permiten tener cierta sospecha de lesión ósea, ¿sí? Porque a veces no se tiene acceso rápido a una radiografía. Y obviamente si estamos frente a una lesión ósea, las estrategias de tratamiento cambian radicalmente, ¿sí? Eso es muy importante. A veces uno ve tobillos muy llamativos, con sintomatología muy florida, mucho edema, mucho hematoma. Piensa que existen lesiones severas dentro del tobillo, eh, y después hace la radiografía y se encuentra con que no hay ninguna lesión y simplemente es lesión ligamentaria, pero que no debe subestimarse, ¿sí? Las lesiones ligamentarias en tobillo, ¿sí? Deben ser tratadas adecuadamente. Hoy los principios actuales de tratamiento, ¿sí? Ya no conllevan la inmovilización que se utilizaba otrora. Yo, de hecho, puedo contar lo que me pasó a mí cuando hice mi residencia hace unos cuantos años atrás. Inmovilizamos cualquier esguince que se cruzara en el camino. Los teníamos 30 días inmovilizados con los viejos yesos, no existían las botas ortopédicas que existen ahora, ¿sí? Y después estaban 3, 4 meses rehabilitando haciendo kinesiología, un despropósito, una locura, ¿sí? Y aparecieron los famosos tratamientos funcionales, es decir, que se tratan y se rehabilitan de manera simultánea, salvo en aquellos tobillos que están muy sintomáticos, mucho edema y mucho dolor, por ahí se los inmoviliza transitoriamente, pero por cortísimos periodos de tiempo. Pero lo que se busca evitar, ¿sí? No es el esguince crónico porque como tal no existe el esguince crónico, los esguinces son siempre agudos, ¿sí? Lo que se busca evitar es la inestabilidad crónica, ¿sí? Que eso depende del paciente, ya llevará otro tipo de tratamientos y muy probablemente seguramente quirúrgicos. Acá ya nos vamos a las fracturas de tobillo, la clásica fractura, las dos clásicas clasificaciones de fractura de tobillo que usamos casi todos los traumatólogos. Las nombro, no voy a hacer mucho hincapié en ellos, pero básicamente tienen que ver, ¿sí? La de Lau Hansen, ¿sí? Que depende en cómo está el pie previo al traumatismo, ¿sí? Y hacia dónde va la dirección del traumatismo. ¿Sí? Eso buscaría hacer, por eso se habla de supinación, rotación externa, supinación, reducción, etcétera, etcétera. Y después la clásica, la de Dennis Weber, que es A, B y C, si tomamos como referencia lo que hablábamos hace un ratito acerca de la articulación tibio-peronia inferior, que está inmediatamente por encima de la articulación del tobillo, es una articulación, como el nombre dice, sin desmosis, es sin movimiento, pero tiene un ligamento en forma de Y muy importante, ¿sí? Entonces eso marca la clasificación de las fracturas de Dennis Weber: A por debajo, B a nivel y C por encima, ¿sí? Ahí definiría, bueno, después cada una tendrá su tipo de tratamiento, conservador y o quirúrgico. Bueno, acá puedo mostrarles, ¿sí? A mi izquierda, ¿sí? Un perfil de un tobillo radiológicamente sano, sin evidencia de lesión ósea, ¿sí? Nada más un hallazgo ahí del famoso espoloncito calcáneo, ¿sí? Y de mi lado derecho un tobillo fracturado donde muestra, ¿sí? Una fractura de peroné, y puede verse también en la parte anterior, que es como se ve una fractura del maleolo tibial o maleolo interno. ¿Sí? Obviamente que son radiografías que se toman con el pie en descarga, sin apoyo, porque obviamente eso duele un montón, sobre todo para aquellos que hemos sufrido fracturas de tobillo. Bueno,
Acá más o menos lo que hablábamos, la radiografía, hay varias cosas que uno ve, que uno ya como traumatólogo y con años de ver radiografías las tiene ya dibujadas y grabadas mentalmente, pero se pueden trazar muchos ángulos en el tobillo que permiten eh, diagramar cuál puede llegar a ser el tratamiento más apropiado. Una de las cosas que son más difíciles de evaluar es cuando hay una lesión, ¿sí?, de tobillo que no muestra una clara evidencia radiológica de lesión ósea, pero buscamos signos radiológicos indirectos. Y acá se habla del espacio claro medial. Lo traduzco y es muy fácil de entender. Es la distancia que existe, ¿sí?, entre el astrágalo, que es el hueso cuadradito, ese que se ve cuadradito en la visión de frente de la radiografía, ¿sí?, y el malleolo tibial, es decir, el malleolo interno. ¿Sí? Esa distancia no debe superar los 4 o 5 milímetros. ¿Sí? Cuando supera esa distancia, ¿sí?, nosotros tenemos la sospecha de una de dos cosas o dos cosas. ¿Sí? Lesión pura del ligamento interno del tobillo, ligamento deltoideo, como aparece en la presentación, ¿sí?, y lesión o lesión, mejor dicho, del ligamento sindesmótico, ¿sí? Que eso permite que el astrágalo, ese hueso que encaja en esa U que le forman el peroné y la tibia por arriba, ¿sí?, se desplace hacia lateral. Hoy se dice que por cada milímetro, más o menos, esto es muy fino, pero para aumentar un poco la base del conocimiento, hoy se dice que por cada milímetro que el astrágalo se desplace hacia el lateral, ¿sí?, aumenta en cerca de un 30 a 35% las posibilidades de que ese tobillo devenga en un tobillo con artrosis secundaria postraumática. ¿Sí? Fíjense lo importante que es entender la anatomía del tobillo, ¿sí? Porque tan solo un milímetro de desplazamiento, el desastre que hace en esa articulación, ¿sí? Bueno, acá tenemos los tratamientos, lo que hablábamos, el conservador, si hay desplazamiento, siempre el tratamiento va a ser quirúrgico porque se va a necesitar lo que dice ahí, el RAFI quiere decir reducción abierta, fijación interna quiere decir ni más ni menos que colocar tornillos o placa con tornillos o algunos otros dispositivos ya más nuevitos, ¿sí?, que permiten cerrar brechas por lesiones ligamentarias. ¿Sí? Y después, a modo de nombrar, estos dos últimos nombres propios que aparecen ahí medios raritos, ¿sí?, son lesiones que tienen que ver con las lesiones por arrancamiento óseo que genera ese ligamento tibio peroneo inferior o sindesmosis anterior también, porque hay una sindesmosis posterior, pero ya es tema para otro tipo de fracturas, para otro capítulo. Las lesiones traumáticas son las lesiones del pilón tibial, que son las lesiones de Bosworth y Tilo-Shaput. Bueno, ejemplos de cómo es la ferretería que empleamos en traumatología, ¿sí? Acá, bueno, las imágenes de mi izquierda, bueno, se suma más allá de haber una RAFI, ¿sí?, una reducción abierta del malleolo peroneo, ¿sí?, una RAFI del malleolo interno con dos tornillos, ¿sí? Pero acá también se suma una fractura de lo que se llama pilón tibial, que es lo que comentaba hace un ratito, por eso esa plaquita que se ve en el medio, tanto en el frente, ¿sí?, como inmediatamente a la derecha de esa imagen, un perfil, ¿sí?, de todo lo que lleva puesto, ¿sí? Y a la derecha, bueno, una fractura pura de peroné, donde tiene un montaje mucho más sencillo que todo lo que vemos en las imágenes de la izquierda, ¿sí?, de una placa con tornillos, ¿sí?, simple y común. Hoy hay verdaderamente la ciencia y la tecnología nos permite hoy utilizar otro tipo de dispositivos, por eso ya son placas un poco más viejitas, pero hoy tenemos en el mercado placas anatómicas para peroné que calcan la forma del peroné,
¿sí? Y con tornillos que no solo enroscan en el hueso, sino que también enroscan en la placa y permite hacer montajes mucho más estables y permite darle al paciente, ¿sí? Una carga mucho más precoz de peso, ¿sí? Y por ende permite una rehabilitación más pronta y una vuelta a sus actividades cotidianas más pronta también. Bueno, tendón de Aquiles, otro gran tema. Lesión muy frecuente, ¿sí? Se ve mucho en el deportista, ¿sí? Es el típico deportista que va corriendo tras una pelota y de repente siente como una pedrada que se le pega ahí a la altura del tendón de Aquiles, en la cara posterior de la pierna, ¿sí? Que muchos me lo han dicho en el consultorio, ¿sí? Doctor, creí que alguien me dio una patada desde atrás y me di vuelta como para querer pegar una trompada y no había nadie atrás, sintió el chasquido, ¿sí? Obviamente la abrupta precipitación del accidentado del piso. Y bueno, eh, para ojos ya con cierta experticia, el diagnóstico de las lesiones aquilianas es básicamente clínico, ¿sí? Hay tres cuestiones. Básicamente, la primera de todas es poner al paciente boca abajo, ¿sí? Dejar que los pies queden por fuera del borde de la camilla y se palpa, pero muy delicadamente, la zona del tendón de Aquiles, ¿sí? Sin apretar demasiado, porque es una zona per se dolorosa, aunque no haya lesión. Y si hay lesión, obviamente, imagínense por cuánto se multiplica el dolor. Y entonces vamos a palpar el Aquiles y de repente nos vamos a encontrar como que caemos en una brecha, ¿sí? En un acantiladito, lo que se llama el famoso signo del hachazo, ¿sí? O el gap aquiliano, que es la zona donde el Aquiles se rompe. ¿Dónde se rompe el Aquiles? ¿Sí? En su zona vascular más vulnerable, que es desde donde termina en el calcáneo de 4 a 6 centímetros hacia arriba. ¿Sí? Ahí es básicamente donde el Aquiles se rompe siempre. ¿Sí? La lesión más complicada y la que más dilema lleva a la hora de definir cómo tratarla es cuando el Aquiles se rompe, donde el gemelo deja de ser músculo para empezar a ser Aquiles, es decir, en la unión miotendinosa, ¿sí? Pero eso ya mucho, mucho más fino. Y una maniobrita muy útil que usamos siempre, ¿sí? Es la maniobra de Thompson. Es una maniobra muy fácil de hacer. Se le pide al paciente que flexione la rodilla a 90 grados, ¿sí? O mismo teniendo la rodilla en extensión, se la aprieta, ¿sí? Los gemelos con la mano, ¿sí? Y si tiene un Aquiles normal que no está roto, ¿sí? Esa maniobra genera flexión plantar del pie, es decir, lleva el pie hacia la región plantar. Con un Aquiles roto, esa maniobra es negativa y el Aquiles, el pie no va hacia la planta, queda en el mismo lugar, no se mueve. ¿Sí? Y por último hay una tercera maniobra que es llevar las dos rodillas a la flexión de 90 grados, ¿sí? Y dejar un ratito en esa posición y se va a ver que el pie del lado del Aquiles que está roto, ¿sí? Cae ligeramente comparándolo con el pie del lado del Aquiles que está sano. ¿Sí? Después, bueno, los tipos aguda son aquellas que acá hay un tema donde todos los que nos dedicamos a tobillo y pie no logramos ponernos de acuerdo, no hay nada tampoco volcado en la bibliografía que diga hasta tanto tiempo se considera aguda y a partir de tal tiempo se considera inveterada. Lo que sí queda bien claro que una fractura, perdón, una lesión de Aquiles inveterada es una lesión envejecida. Por ende, ya complejiza el procedimiento quirúrgico porque se necesita de tejidos de la vecindad, ¿sí? Para poder suplir gran parte del Aquiles que se va a perder por la cicatrización mala que tuvo producto del no tratamiento, ¿sí? Pero básicamente, si se tienen en cuenta estas tres cuestiones, signo del hachazo o el hiato aquiliano,
la maniobra de Thompson, que al apretar los gemelos el pie no se mueve hacia planta. Y la tercera maniobra, que es que el pie cae ligeramente hacia abajo comparando con el pie con el Aquiles normal, ya creo que con eso tenemos asegurado el diagnóstico. Y ante la duda, primer método de diagnóstico por imágenes, la ecografía. Es mucho más económico, ¿sí? Es mucho más rápido comparándolo con una resonancia magnética, ¿sí? La única gran contra, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, en que la ecografía es operador dependiente y puede pasar, si quiere hacer la ecografía, no está muy ducho en lo que es en la ecografía musculoesquelética, ¿sí? Tal vez se le puede pasar por alto algún detalle. ¿Qué pasó? Bueno, acá se ven ecografías, como se ve de mi lado izquierdo una Aquiles normal. Fíjense la homogeneidad en la ecogenicidad, ¿sí? Del Aquiles, ¿sí? Fíjense esa apariencia bien fibrilar que tiene de fibras continuas, ¿sí? Y fíjense cómo se ve, ¿sí? De mi lado derecho, de mi mano derecha, un Aquiles lesionado, donde la flecha marca, ¿sí? Lo que clínicamente se conoce como signo del hachazo o el hiato aquiliano, cómo se ve esa brecha por la retracción de los cabos, ¿sí? El cabo proximal y el cabo distal. Acá, bueno, imágenes de resonancia, perdón, a mi lado izquierdo, con un Aquiles sano, ¿sí? Que es esto negro que se ve bien posterior, que termina concluyendo en la apófisis posterior del calcáneo. Y acá del lado derecho lo que podemos mostrar es una imagen de tomografía, un corte sagital tomográfico, donde se ve lo que se llama la fractura en pico de pato, ¿sí? Que es el Aquiles en este caso no se rompió, pero arrancó, ¿sí? La parte superior de la tuberosidad posterior del calcáneo, fracturas que por cierto son complejas de resolver, requieren una inmovilización prolongada, ¿sí? Lo que presupone a priori, ¿sí? Complicaciones después en la movilidad articular del tobillo y del resto de las articulaciones del pie. Bueno, acá básicamente lo que charlábamos al respecto, ¿sí? Hoy en algunos lugares se usa el tratamiento conservador, que es bota de yeso colocándole cuñas en el talón, ¿sí? Para generar que el pie quede ligeramente en flexión plantar, cuñas que permiten ir modificando el alto de la base de la cuña, ¿sí? Para ir reduciéndola aproximadamente cada 2 a 3 semanas, de modo tal que al mes y medio, ¿sí? Ya quede con un tobillo a 90 grados, ¿sí? Sin necesidad de estar inmovilizado, que digamos que sería el mismo patrón de tratamiento cuando hoy se hacen las reparaciones percutáneas de Aquiles, ¿sí? Que se utilizan dispositivos comerciales que permiten hacer con mínimas incisiones milimétricas, tres incisiones de cada lado del tendón de Aquiles, y con eso se permite hacer la reparación percutánea. Toda técnica quirúrgica tiene pros y contras, ¿sí? Las reparaciones percutáneas siempre, como todo lo percutáneo en pie, como todo lo mínimamente invasivo en pie, conlleva, ¿sí? Riesgos de dañar estructuras nobles vecinas. Ese es el. Y después, bueno, la clásica cirugía a cielo abierto, con la incisión póstero-interna, justamente para evitar lesiones nobles que la están básicamente del lado externo, ¿sí? Y hoy uno de las, acá se nombra se hace referencia al nombre Krakow,
que en realidad es un tipo de sutura, que es una sutura continua, se entra por un lado de la parte donde el tendón está seccionado, se hace toda una sutura continua tipo surchet, ¿sí? Y se da toda una vuelta de 360 grados sobre el tendón hasta terminar en el mismo punto donde se comenzó y ahí donde se anuda el tendón, ¿sí? Los protocolos hoy se han modificado un montón. Otrora, vuelvo a mi vieja época de residencia, lo dejábamos 3 meses inmovilizado con yeso. Hoy un paciente con un Aquiles operado está inmovilizado 6 semanas, las primeras 3 semanas con bota Walker, que es la botita negra, esa que conocemos todos, más muletas, y las segundas, terceras semanas, bota Walker sola, sin muletas, y a partir de la séptima semana sin inmovilización. Lo que imagínense que a los 3 meses tenemos un paciente con un Aquiles totalmente rehabilitado, pudiendo volver por lo menos a su actividad laboral, no así la deportiva, que en general yo personalmente, los deportes físicos de alto impacto y de contacto, ¿sí? A los deportes de contacto, llamamos al fútbol, por ejemplo, yo los dejo fuera de servicio durante no menos de 6 meses. Otra lesión ya más grave, que es una de las lesiones que se consideran graves del pie, ¿sí? Y que son muy difíciles de identificar, que son las lesiones de Lisfranc. Lisfranc hace alusión a la articulación tarso-metatarsiana, ¿sí? Que sería la articulación sí, empezando del lado interno del pie y yéndonos hacia el lado externo del pie, ¿sí? Las tres cuñas, ¿sí? Que son estos huesitos entre cuadrados y rectangulares que se ven, acá se superponen el segundo y el tercero por la forma de la incidencia radiográfica, ¿sí? Y por último, el más externo de todo es el cuboides, que articula con el cuarto y quinto metatarsianos. Hay unos reparos radiológicos, por ejemplo, este reparo radiológico donde se ve que el borde del segundo metatarsiano debe coincidir, el borde externo, perdón, del segundo metatarsiano debe coincidir con el borde externo de la primera cuña, ¿sí? El borde externo del tercer metatarsiano debe coincidir con el borde externo de la tercera cuña, ¿sí? Bueno, hay muchos reparos. El problema de la articulación de Lisfranc, ¿sí? Es cuando son subclínicas, es decir, donde no existe radiología, pero clínicamente es un pie que tiene una particularidad. Y siempre, siempre en la patología traumática del pie, siempre mirar la planta del pie, ¿sí? Y no digo en el 100% de los casos, porque medicina lamentablemente no es matemática, 1 más 1, muy difícil, a ninguno solo nos dé 2, nos va a dar 3, 8, 9, pero nunca 2, ¿sí? Pero casi siempre aparece el famoso hematoma plantar. El hematoma plantar en patología traumática de pie es sinónimo de lesión grave de pie, ¿sí? Más allá de lo que implica como tratamiento una lesión de Lisfranc, que es quirúrgico, eh, es una de las complicaciones más graves que puede tener una lesión cerrada del pie, que son los síndromes compartimentales. ¿A qué se denomina eso? Es cuando el pie, como todas las estructuras en miembros, incluso el abdomen mismo, tiene compartimentos, ¿sí? Y una lesión cerrada genera aumento de las presiones dentro de esos compartimentos, lo que lleva a que se compriman los elementos vasculares, ¿sí? Y se produzca una isquemia y una necrosis del pie si no se tiene presente eso, ¿sí? Lo que obliga a hacer desde el punto de vista quirúrgico y de manera urgente fasciotomías de descompresión, es decir, incisiones en la piel, ¿sí? Que permitan comunicar los distintos compartimentos que en este caso el pie tiene, que son 4 los compartimentos que el pie tiene, hay que comunicarlos entre sí, eso permite descomprimir y de esa manera evita, ¿sí? Esta complicación severa que puede llevar a veces hasta la amputación del miembro. Bueno, acá se habla de mecanismo de lesión, las paso por alto porque verdaderamente no, sí, no les va a servir básicamente para quienes no se dediquen a esta parte de la traumatología, pero sí
tener en cuenta eso, ¿sí? Estos son pies que llaman mucho la atención, pies muy edematizados, muy tumefactos, ¿sí? El mecanismo lesional generalmente son mecanismos con una carga axial importante, con el pie en flexión plantar, ¿sí? En hiperflexión plantar, ¿sí? Nosotros los traumatólogos solemos hacer mucho hincapié en cómo fue el mecanismo de lesión, siempre hacemos eso, nos tomamos un tiempo importante, más allá después obviamente del examen semiológico del paciente. Pero las lesiones del IFRAN, salvo las lesiones sí, subclínicas, que a veces con algunas maniobras bajo estrés se pueden hacer, pero que no lo nombro acá porque no es sencillo de hacerlo. ¿Sí? Se pueden manejar con bota y descarga, es decir, descarga quiere decir andar en muletas, pero básicamente todas son quirúrgicas, ¿sí? La famosa RAFI, reducción abierta y fijación interna estable, salvo la parte externa del pie, porque como es una columna móvil entre el cuarto y quinto metatarsianos, en ese sector nunca se ponen tornillos, sino que se utilizan para fijar agujas de metal o aguja de Kirchner, como le llamamos nosotros. Bueno, una anatomía radiológica del pie un poco para que vean la cantidad de huesitos que hay. Imagínense, bueno, el retropié tenemos astrágalo y calcáneo. El astrágalo y el calcáneo forman una articulación con los huesos que le siguen por delante, que es la famosa articulación de Chopart, que es la articulación entre el calcáneo y el cuboides, el astrágalo y el escafoides. Después viene la articulación del isfranc, la tarso-metatarsiana, ¿sí? Y después las metatarsofalángicas. Bueno, esto ya es más complicado ya ver el tema. Lo puse más que todo porque bueno, ya estaba agregado para otra presentación que había hecho, pero básicamente saber eso, ¿no? Es decir, el mecanismo como es, hiperflexión plantar, una importante carga axial, en general siempre algún tipo de caída en lo alto, o se ve en los motociclistas, sobre todo acá en el sur, que yendo en moto off-road enganchan el pie con una mata, estas vegetaciones que crecen acá en el sur y ahí le lleva el pie a la flexión forzada teniéndolo apoyado en el pedalín de la moto, ¿sí? Y eso es muy frecuente de verlo acá en este sector del país. Bueno, fracturas de astrágalo, otro gran tema, verdaderamente. Acá dos o tres cosas quiero decir con respecto al astrágalo. El astrágalo lo vamos a clasificar en un cuerpo, que es la parte posterior, la más infladita, que es la que articula con la tibia arriba y el peroné y forma la articulación del tobillo. ¿Sí? El cuello y finalmente por delante, ¿sí? La cabeza, que es la que articula con el escafoides o hueso navicular o escafoides tarsiano, porque tengamos en cuenta que en la muñeca tenemos también otro escafoides, pero que ese es el escafoides carpiano. ¿Sí? Del lado a mi derecha vamos a ver ahí una fractura del cuello del astrágalo y puse esta imagen porque estas son las más graves, ¿sí? De las fracturas de astrágalo, porque el astrágalo tengamos en cuenta que es el único hueso que no tiene ninguna inserción tendinosa, por ende tiene un aporte vascular muy malo, ¿sí? Y tiene una altísima tendencia a hacer necrosis, ¿sí? A vasculares postraumáticas, ¿sí? Sobre todo las fracturas del cuello astragalino. Bueno, es más sutil, es una imagen de resonancia donde se ve ahí una fractura en la cabeza del astrágalo, pero lo que se ve básicamente en esa imagen, ¿sí? Es un T1, ¿sí? Es un edema óseo bueno, acompañado siempre machear, ¿no? La imagen que uno ve o cree ver con la clínica del paciente, eso es muy importante, ¿sí? Pero bueno, son las menos frecuentes, pero en general, salvo que sean intraarticulares, ¿sí? Que obligan a hacer una reducción ya anatómica cuasi perfecta, después no tienen mayores inconvenientes. Bueno, básicamente les diría que el 100% de las fracturas de astrágalo son quirúrgicas, no son fracturas fáciles de tratar, junto con las de calcáneo, las fracturas de astrágalo son las más difíciles de resolver porque hay que entender al hueso desde lo tridimensional y uno reduce en un lado y se desplaza en otro, reduce en ese otro lugar y se volvió a desplazar en otro, entonces llevan mucho trabajo, muchísimo trabajo.
Otra vez, otra fractura del cuello astragalino, ¿sí? Bueno, acá fíjense para que tengan una idea, las tipo uno sin desplazamiento, aún sin desplazamiento, pueden llegar a tener hasta un 13% de necrosis avascular. Las tipo 2 con una luxación subastragalina, es decir, la luxación astrágalo-calcánea, ¿sí? Tengamos en cuenta que debajo del astrágalo está el calcáneo, ¿sí? Entre el 20 al 50%. Sí, ya las tipo 3 y 4 ya con mucha mayor complejidad, luxación, lo que nosotros decimos panastragalina, ¿sí? Entre el 20 al 100 la tipo 3 y entre el 70 al 100 el tipo 4, ¿sí? La verdad que una sola vez me tocó tener que hacer una talectomía, es decir, una astragalectomía en un paciente con una necrosis porque no hay otra opción y terminan después en una fusión calcáneo-tibial, ¿sí? Verdaderamente es una lesión gravísima y, por cierto, bastante invalidante. Bueno, esta es la típica clasificación de fractura de calcáneo, la paso por alto, de la clasificación de Hawkins, ¿sí? Hay un signo de Hawkins, hay una incidencia radiológica de Hawkins, por ahí las van a sentir nombrar, pero sepan que tiene que ver con pies, nada más con eso. Bueno, nada, esto lo paso por alto, la estrategia quirúrgica verdaderamente es un desafío y yo he visto astrágalos o calcáneos operados por gente de Buenos Aires o del país, que hace mucho de esto y sabe mucho de cirugía tobillo-pie, ¿sí? Y verdaderamente es extremadamente difícil que realmente queden sin algún gradito de complicación posterior. Bueno, estas son las fracturas del cuerpo del astrágalo, ¿sí? Ahí se puede ver la parte posterior, esa partecita, esa gotita que se ve de hueso de atrás del astrágalo, se llama ostrionum, ¿sí? Ahí se inserta, ¿sí? Uno de los tres ligamentos que el tobillo tiene en su cara externa, que es el ligamento peroneo astragalino posterior, porque teníamos un peroneo astragalino anterior, ¿sí? Estas son las famosas lesiones avulsivas, ¿no? Lesiones por arrancamiento. ¿Sí? Bueno, lo mismo. En general, las fracturas del cuerpo astragalino, si no presentan desplazamiento, se permiten y uno puede darse el lujo de hacerle reducciones percutáneas colocando simplemente dos tornillitos, siempre dos, porque si uno pone un solo tornillo, lo que no va a lograr controlar, ¿sí? Son las rotaciones. ¿Sí? O sea que poniendo dos tornillos, uno controla eh, todas las direcciones posibles o potenciales de desplazamiento. Bueno, fracturas de calcáneo, acá básicamente la clasificación de la original es la de Sanders. Myerson, un médico americano, agregó un quinto tipo, ¿sí? Que está relacionada con el posicionamiento del sustentáculo en tali, que es una de las estructuras importantes que tiene el calcáneo. Hay ángulos que se tienen en cuenta radiológicamente, básicamente el ángulo de Boller, ¿sí? Que se ve en las radiografías de perfil. Eh, pero siempre pensar en todo paciente que les llega a la guardia, ¿sí? Y le dice, yo estaba arreglando el techo de mi casa y se me rompió una chapa o se me rompió una madera y me caí parado al piso, ¿sí? Siempre pensar en, de abajo hacia arriba, fracturas de calcáneo, ¿sí? Fracturas de lo que llamamos platillo tibial, que es la parte de la tibia que junto con el fémur forman la articulación de la rodilla, ¿sí? E incluso también pensar en fracturas de columna lumbar, ¿sí? Siempre importante, palpar. El calcáneo, se van a dar cuenta porque cuando se fractura, pierde alto y gana ancho. ¿Sí? Eso es importante. Van a ver un pie que está deformado. Ustedes cuando vean, ¿sí? Y ante la duda, si hay dudas, ¿sí? No está de más hacer la radiografía comparativa, pero si ustedes ven un pie que está más ancho de lo habitual y el paciente les dice, me caí de alto, yo he visto fractura de calcáneo con pacientes que se han caído de 1 metro, ¿sí? Pero son pacientes este, corpulentos, pesados, ¿sí? Que bueno, obviamente que esa energía cinética que se genera se multiplica por mucho.
Bueno, esto es muy esquemático, ¿sí? La fractura, la clasificación de Sanders, los tipos se subdividen según la cantidad de fragmentos que tienen, pero para llegar a esto, la única manera de saber qué tipo de Sanders es hacerle tomografía a todos los calcáreos fracturados. No, no alcanza tan solo con ver una radiografía. Bueno, acá lo que decíamos, el ángulo de Boller, ¿sí? Que es el que está a la izquierda, y el ángulo crucial de Gisan, ¿sí? Que también, bueno, también se tiene presente, pero bueno, esto ya es mucho más fino, ¿sí? Ante un pie con esas características, como yo les dije, y un paciente que le refiero me caí de alto, mándenlo enseguida al traumatólogo, si no lo tienen en la guardia, porque hay lugares donde trabajan con la versión de traumatólogo pasivo, ¿sí? Envíenlo urgente al consultorio el otro día o urgente la interconsulta con traumatología. Bueno, es difícil verdaderamente ver calcáneos. Yo nunca vi calcáneos con Sanders tipo 1. Todos los que vi fueron calcáneos que estaban molidos y todos requirieron cirugía. ¿Sí? Es un gran desafío operar calcáneos. ¿Sí? El doctor Salazar me va a dar la razón porque ha estado conmigo en varios calcáneos y nos ha traído bastante dolores de cabeza. ¿Sí? Y la gran complicación y la más frecuente por lejos, ¿sí? Es la artrosis que hace con la articulación astrágalo-calcáneo que al futuro obliga a tener que hacer la fusión de dicha articulación. Bueno, conclusiones finales, la sospecha clínica meticulosa y el uso sistemático de tomografía computada o radiografía son imperativos en el pie tobillo. ¿Sí? Ojo con esto del uso sistemático de tomografía, no es que todo pie traumatizado va a tomografía, ¿sí? Aquel pie traumatizado en el que uno sospeche con alguna de estos tips que yo les transmití ahora, les compartí, que pueda haber una lesión severa, sobre todo si piensan en fracturas de astrágalo, si piensan en fracturas de calcáneo o las otras que son las fracturas, luxofracturas en realidad de Lisfranc. ¿Sí? El objetivo del cirujano es recuperar la anatomía precisa. Siempre, siempre la reducción anatómica es fundamental, sobre todo cuando la fractura tiene trazos que comprometen la articulación, ¿sí? Es decir, las fracturas intraarticulares no hay que permitirse dejar escalones óseos, porque eso inexorablemente va a terminar en una artrosis postraumática. ¿Sí? Y obviamente que bueno, la ortopedia moderna prioriza restaurar la biología y la movilidad temprana, ¿sí? Huyendo del dogma de inmovilizaciones masivas prolongadas como era otrora. Bueno, este es el final. Acá dejo una foto con un futuro médico, que es mi hijo Dante. No sé si va a ser traumatología, ha estado en quirófano en varias de mis cirugías, pero bueno, ojalá eh, eh, que sea lo que decía hacer, pero que sea lo mejor para él. Así que bueno, hasta aquí he llegado. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu presentación. Eh, 40 minutos, Luis, mirá. brillante, brillante lo tuyo. Me Eh, merezco un 10. sí, bueno, ya vemos cuánto te pagamos. No, quiero dejar un concepto claro por la experiencia que tiene que ver con la ruptura de Aquiles. Yo recomiendo, más allá de que académicamente se debe decir que se debe hacer estudios complementarios, la ruptura de Aquiles, el diagnóstico es eminentemente clínico, es por semiología, es por examen. Nos ha pasado, a vos también te ha pasado, que viene una persona con una ruptura de Aquiles y una ecografía. Uno lo examina y le dice, tiene el tendón roto, hay que operarlo. Y el paciente te dice, no, tengo una ecografía donde tengo un desgarro parcial, no está roto. ¿Qué es lo que pasa? El tendón aquiliano no se rompe transversalmente, ¿sí? Como uno puede imaginar una fractura, sino que hay un proceso de aproximadamente 4 o 5 centímetros que en ambos cabos se desfibrila, quedan todas fibras sueltas. Entonces las fibras en una ecografía pueden encimarse y dar la impresión de continuidad cuando no lo tiene. Por eso lo que le dijo el doctor recién, hagan el examen. Es fundamental la compresión de los gemelos. Uno comprime los gemelos
y el pie no se mueve. Y ante la duda lo comparan con el otro pie, con el otro miembro, y van a ver la diferencia. Y si el paciente tiene duda, se lo mostramos. Mire, este pie no se mueve y este se mueve. Eso quiere decir que el tendón está roto. Lo recomiendo porque ya tuve experiencias de ese tipo donde el paciente te discute el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene un estudio que dice que no está roto, que está desgarrado nada más. Bueno, escuchamos las preguntas para el doctor. A ver, acá tengo una pregunta. Bueno, primero, doctor Leiva, hay un montón de felicitaciones para usted por su Muchas excelente gracias. clase. Aquí dice, también habla del tendón de Aquiles. ¿Qué tratamiento recomienda para paciente con ruptura aguda del tendón de Aquiles si estamos en el interior hasta que pueda ser derivado a un traumatólogo? A ver, un Aquiles roto más o menos te da un tiempo de unas 2 semanas, entre 2 semanas, 10, 15 días para que vos puedas intervenir quirúrgicamente, ¿sí? Por eso yo hoy hacía hincapié entre las rupturas agudas e inveteradas, ¿sí? Lo ideal es operarlo dentro de las 2, 3 semanas, porque si no ya empiezan a atrofiarse esos cabos deshilachados que hablaba el doctor Salazar. Es como cuando se rompe una cuerda, ¿sí? Uno ve cuando se rompe una cuerda que quedan flecos en los extremos de la cuerda. Bueno, el Aquiles pasa exactamente lo mismo. El tema que la fisiología, ¿sí? Avanza como sabe hacer la fisiología, ¿sí? No sabe si tiene que intervenir la mano de un cirujano o la fisiología intrínsecamente va a reparar eso, ¿sí? Ahí van a aparecer los fibroblastos y todas las células que nosotros ya sabemos que van a intentar hacer la reparación, pero bueno, si nos llega un Aquiles muy viejito, que de hecho tenemos ahora dentro de poquito con el doctor Salazar uno para operar, que lleva ya sus meses para operar, pero bueno, esto es un tema intrínseco a otras cosas. Eh, lo ideal es hacerlo antes de las 2 semanas. Pero Bien, el Aquiles roto es quirúrgico siempre, salvo que el paciente presente contraindicaciones absolutas al procedimiento. excelente. Bueno, otra pregunta. Aquí dicen, ¿cómo se diagnostica la necrosis del astrágalo? ¿Por cuál método de diagnóstico más apropiado, supongo? Resonancia magnética, ¿sí? Y eventualmente centrifugadora. Bien. Entonces, gol estándar, resonancia magnética. Siempre, siempre, siempre. La resonancia es para necrosis ósea, es el método diagnóstico fundamental. Es el método ideal. ¿Sí? Ujú. Hay un signo, se llama signo de Hawkins, ¿sí? Que permite ver como una sombra debajo del reborde articular del astrágalo, ¿sí? Como que esa sombra indica un intento absurdo de reparación ósea, ¿sí? De lo que detrás está, que lo que en realidad que lo que está detrás es la necrosis. Pero es un Bien. signo muy sutil y hay que estar muy entrenado con la vista para verlo y no se ve muy frecuentemente. Bien. Hay una observación aquí, creo que dice las vendas en el fútbol y el básquet otorgan beneficios. Me parece que es un comentario. Sí, a ver, las vendas el beneficio, a ver, primero, los vendajes que sean apropiados y correctamente colocados, que no tienen que ser vendajes constrictivos. ¿A qué me refiero con vendajes constrictivos? Que no deben ser vendajes circulares. Siempre tienen que ser vendajes que suban y bajen, que se entrecrucen. ¿Sí? Demostrar Ujú. que permitan movilidad, ¿sí? Lo que hace el vendaje, ¿sí? Es reducir, no mucho verdaderamente, ¿sí? La posibilidad de lesiones. En general, quien va a un partido de básquet, a un partido de fútbol, a un partido de vóley, a un partido de handball, ¿sí? Vendado, o el famoso estribo en el tobillo, ¿sí? Es porque
tiene o tuvo un episodio de lesión en el entrenamiento o algo por el estilo y va preventivamente a jugar con eso, ¿sí? Pero uno trata, nos pasa acá en estos lugares chicos, donde hay muchos profesores por ahí que son improvisados y no les enseñan a los chicos chiquitos a prevenir lesiones, es decir, no precalientan, no elongan antes de la actividad, los mandan a jugar en frío. Y es el mejor momento, donde si el niño aprende desde niño, no se lo olvida más de grande. Pero los vendajes, y siempre lo ideal es saberlos hacer, porque si uno venda por vendar, es lo mismo que no vender nada. Bien, bien, bien. Hay otra pregunta por aquí. Fascitis plantar, patología ¡Oh! frecuente y compleja en su evolución, ¿qué nos puede decir para el primer nivel de la ruralidad? Bien, el fascitis plantar. Primero que no es la causa más frecuente de dolor hoy, ¿no? Otrora, ¿a quién se consideraba como la causa más frecuente de dolor no postraumático de tobillo? Al famoso espolón calcáneo, ¿sí? Ya hace más de 10 años hubo publicaciones en journals de la traumatología, donde ya se descartó que el espolón calcáneo por sí solo sea causa de dolor en el talón. De hecho, hoy se considera que no existe espolón calcáneo sin fascitis plantar. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al capítulo de fascitis plantar, y esto fuera ya del capítulo de lesiones postraumáticas, ¿sí? Se habla que es multifactorial, multicausal. ¿A qué me refiero con esto? Están incluidos la pisada, el calzado, el tipo de actividad, por ejemplo, los runners, hoy que está muy de moda el running, ¿sí? Es decir, tiene una altísima incidencia de fascitis plantares, ¿sí? Y lo otro que yo veo siempre en los pacientes que me toca ver con fascitis plantares en el consultorio, ¿sí? Es el acortamiento de los gemelos. ¿Qué hacer en el ámbito de la ruralidad? Ruralidad, ¿sí? Es sencillo. Hay tres cositas fundamentales, ¿sí? Una, hacerles elongar los gemelos, mostrarles cómo hacer. Es muy sencillito, ¿sí? Es hacerles, por ejemplo, pueden estar sentados en una silla, agarrar un cinturón, ponérselo a la altura de las cabezas metatarsianas, ¿sí? Y tirar de ese cinturón hacia el lado de uno, cosa de ser flexión dorsal del pie. Si esta es la pierna, uno tiene que llevar el pie así. De esa manera lo que hacemos es elongar el gemelo que está posterior. ¿Sí? Siempre pensemos que cuando tenemos que elongar un músculo, lo elongamos en el sentido opuesto al movimiento que ese músculo realiza. ¿Sí? Es decir, el gemelo genera flexión plantar. ¿Sí? Entonces yo lo elongo en extensión. ¿Sí? Ese es lo primero que se puede hacer, que es un método casero. Lo otro es poner el piecito en un escalón, apoyando siempre, enseñándole al paciente que no apoye los dedos, porque si no va a hiperextender los dedos, ¿sí? Y le va a mentir a los gemelos diciendo que yo te estoy elongando, pero lo único que estoy elongando es el flexor corto plantar, ¿sí? Entonces hay que apoyar las cabecitas metatarsianas, poner el pie lo más paralelo al plano de apoyo y ahí con la rodilla en extensión llevar el cuerpo hacia adelante. Y una verdadera elongación siempre es dolorosa. No, pasa cuando lo más común de ver, con las contracturas cervicales cuando uno quiere elongar, ¿sí? Y verdaderamente eso genera mucho dolor. Después lo otro, así casero, es la botellita con agua congelada, ¿sí? Hacerla rodar debajo del pie con la media puesta, ¿sí? Sin apretar sobre la botella, simplemente que la botella vaya y venga por debajo del pie y cada 10-15 minutos dejarla apoyadita en el talón. El hielo, el frío, eso es crioterapia, tiene efectos analgésicos y antiinflamatorias, por cambios en la homeostasis local. ¿Sí? Y después se puede combinar la famosa pelotita de tenis o el palito de escoba también como coadyuvantes, ¿sí? Pero, y sí, bueno, en la medida que se pueda, y si ya se puede recurrir a un nivel superior de atención, sí, ya evaluar ahí cómo pisa el paciente, si hace falta que utilice plantillas u órtesis plantares,
¿sí? O algún otro tipo de tratamiento. Hoy se usan mucho los tratamientos biológicos, el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Con muy, muy buenos resultados. Perdón, estaba ahí No, muteada. ahí estaba viendo Bien, una pregunta de las lesiones hay otra osteocondrales de la pregunta. cúpula astragalina. Hay una pregunta, Es una escrita. justo ahí. Puede ser producida por contusión en un derrape de moto sin aplastamiento del miembro. Sí, a ver, siempre se creyó, hasta hace no mucho tiempo atrás, que las lesiones osteocondrales, ¿sí? Hay lesiones osteocondrales en muchos lugares, pero las lesiones osteocondrales en el astrágalo siempre son en la cúpula astragalina porque es la zona la zona de apoyo, la zona de carga, ¿sí? Siempre se creyó de que tenía que haber algún trauma previo para una lesión osteocondral. Pero hoy se sabe y está comprobado que existen lesiones osteocondrales de aparición espontánea, sin trauma previo, por esto que yo les contaba anteriormente, por la malísima vascularización que tiene el astrágalo, que permite que el hueso, que está inmediatamente por debajo del cartílago, se necrose, se muera, ¿sí? Y ahí aparece la lesión. Normalmente se pueden, a veces cuando son de tamaño importante, se puede ver muy bien la lesión osteocondrala en una radiografía simple, pero eh, resonancia tiene su ventaja y desventaja. ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia muestra mucho edema a veces y da por más grande una lesión que suele ser más chica. ¿Sí? Y yo uso mucho la tomografía para lesiones osteocondrales porque me da la dimensión real. Y después el tratamiento, bueno, ahí va más avanzado en lugares de muy alta complejidad, hacen transportes osteocondrales, cultivan condrocitos, ¿sí? Y los implantan en el sitio. Nosotros hemos llegado a hacer acá una técnica quirúrgica que se llama mosaicoplastia, que son sacar taruguitos de hueso y cartílago de zonas de no apoyo de la rodilla, ¿sí? Es decir, tallar el cráter donde está la lesión osteocondrala, que es como un agujerito en el hueso, ¿sí? Y ahí poner esos taruguitos que sacamos de la rodilla y dejarlo como si fueran mosaicos de un piso. ¿Sí? Hoy las cosas más nuevas para hacer, yo pues, aparte de hacer cirugía de tobillo y pie, ya hace más de 10 años que me dedico a la medicina biológica, la regenerativa, ¿no? Entonces, hoy una de las cosas más nuevitas, ¿sí? Es hacer microfracturas, es decir, perforar el hueso, ¿sí? Llegando a la lesión osteocondral, ¿sí? Y aprovechar esa microfractura y hacer inyecciones intraóseas de plasma rico en plaquetas o células madre. Eso es lo más nuevito de lo más nuevito que hay, ¿sí? Pero si las lesiones osteocondrales progresan y llegan a los grados altos de evolución, terminan en artrosis secundarias. Bien. Muchos procedimientos nuevos, muchos procedimientos Hay mucho, en todas las... mucha cosa nueva. Pues la ciencia avanza muy rápido, pero en todas las áreas. En el neuro, que si van a hablar de neuro, y si hay alguien de algún speaker que haga algo de medicina regenerativa, se está haciendo mucho de células madre, mucho de plasma, mucha patología neurodesmielinizante. Mucha investigación en eso también. Sí, Doc, muchas startups, sí. una pregunta sobre recomendación para el espolón calcáneo. Como bien decía recién, el espolón calcáneo por sí solo no es causa de dolor en el talón, ¿sí? Va a ser un hallazgo radiológico. Es decir, ¿por qué se forma el espolón calcáneo? Porque se inflama la fascia plantar, ¿sí? Cuando la fascia plantar se inflama, genera pequeños microsangrados, ¿sí? Que terminan calcificándose y terminan generando esa calcificación en la zona de inserción, en la cara plantar de la tuberosidad posterior del calcáneo, y se van a ver radiológicamente como el famoso espolón calcáneo. Pero es decir, para hacer diagnóstico de fascitis plantar, ¿sí? Clínicamente, sin tener un ecógrafo al lado, ¿sí? Palpar la cara posterior e interna del calcáneo
palpar, pero con ganas, fuerte con el dedito pulgar, y van a tener un dolor exquisito en esa zona. Ujú. ¿Sí? Otra técnica es hacerle la hiperextensión del dedo gordo del hallux, ¿sí? Porque cerca de la inserción de la fascia plantar también se inserta el flexor corto propio del hallux, ¿sí? Y hay que hacer diagnóstico diferencial con los dolores o los síndromes miofaciales del flexor corto del dedo gordo. Bien, Doc, vemos dos preguntitas más y vamos. Sí, Eh, dice el doctor Arturo Serrano, Alux valgus, cuando está flogósico por fricción del calzado, ¿qué podemos ofrecer ante esta situación en primer nivel? eh, es, cuando está, obviamente, si se pone flogótico por fricción del calzado, sí, básicamente Cambiar la el calzado. respuesta más fácil es modificar el calzado, ¿sí? Porque genera la famosa bursitis, ¿sí? Entonces, Ujú. el tema es eliminar la bursitis, ¿sí? O sea que evitar la fricción, ¿sí? Medidas como crioterapia, hielo, antiinflamatorios, ¿sí? Y si es un alus valus eh, que más allá de la bursitis tienes un grado avanzado y tiene dolor, bueno, el tratamiento deberá ser quirúrgico, pero básicamente por ahí evitar, en la medida que se pueda, teniendo obviamente en cuenta lo que es lo climático, la temporalidad del año, ¿sí? Evitar el uso de calzados cerrados. Bien. Queda una pregunta más. ¿Qué resultados se obtienen con una artrodesis tibio-astragalina? Eh, depende de si, cuál sea el motivo. Básicamente hoy, es decir, la causa más frecuente por el cual se realiza una artrosis tibial-tragalina, es decir, la fusión es una artrosis primaria o secundaria de tobillo. ¿Sí? ¿El beneficio cuál es? Se los cuento como yo se los digo al paciente. El beneficio que, porque cuando uno le dice a un paciente, te tengo que fijar el tobillo, el paciente abre los ojos grandotes, grandotes, ¿sí? Y quiere salir disparando del consultorio y no quiere saber nada, pero el negocio, entre comillas, ¿sí? Que se obtiene a la hora de convertir un tobillo que se mueve poco y duele mucho, ¿sí? Yo lo convierto en un tobillo que no se va a mover, ¿sí? Pero no mucho menos de lo que ya se movía, pero tampoco le va a doler. Ese es el objetivo central. Pero la verdad es Hay que que elegir. lo único inconveniente que van a tener los pacientes con una artrodesis de tobillo, ¿sí? Es cuando tienen que es decir, manejarse en pendientes en bajada, pendientes en subida, ¿sí? O subir o bajar escaleras. Ahí me pregunta, veo que la doctora Ballarino está preguntando sobre artroplastia de tobillo, ¿sí? Hoy están indicadas, sí, pero solo cuando existe básicamente buen capital óseo, es decir, que por ejemplo, que yo, una artritis reumatoidea no se puede hacer una artropatía de tobillo, porque no, el capital óseo, el stock óseo que uno, del cual dispone, no es bueno, ¿sí? Es condición sine qua non, es tener buen capital óseo, este, mm, pa- pacientes no muy altamente demandantes, porque todavía no es como en cadera o en tobillo, en rodilla, perdón, donde ya hay mucho más avance tecnológico en diferentes tipos de prótesis. En tobillo todavía es como que está faltando la prótesis, ¿sí? Que tenga el detallecito final. Siempre el paso es que si fracasa la artrodesis de tobillo, ¿sí? Nos quedamos con un hueso más corto, ¿sí? Porque esa la tenemos que convertir en una artrodesis, ¿sí? Y tenemos que salir a buscar injerto estructurado de la pelvis y tenemos que sacarle media pelvis prácticamente al paciente para ponerle el hueso ahí para compensar después la discrepancia. Bien. Y pone la doctora aquí, viene artroplastía. ¿Qué paso? Antes de la... De, ay, no entiendo.
Lo ¿Qué hay leo. que hacer antes de la artroplastía? Previo, ahí está, Previo a la eso sí. artroplastía. A ver, eh, todas las medidas inherentes, ¿sí? Es decir, fisioterápicas, hoy, por ejemplo, volviendo un poco a lo que es lo biológico, ¿sí? Por ejemplo, en artrosis de tobillo no, no está indicado, es decir, no hay trabajos hoy que avalen el uso de plasma rico en plaquetas o células madre, ¿sí? Como parte del tratamiento. Pero sí, el ácido hialurónico. Bien, Hoy las nuevas versiones de ácido hialurónico, inyecciones con corticoides en la medida que no existan contraindicaciones clínicas a la aplicación de corticoides. Obviamente si son pacientes que tienen un IMC alto, están en situación de sobrepeso o obesidad, ponerlos a descender de peso. Porque incluso es decir, no solo para el hoy, sino pensando en el mañana, si ese paciente va a ser un requiriente de una artrosis de tobillo. Pero cuando la artrosis de tobillo ya es muy avanzada, prácticamente ya existe el colapso de la interlínea articular tibio-astragalina, no deja mucho espacio para pensar en otras opciones que no sean artrosis, insisto, siempre y cuando hay dos variables que uno siempre maneja a la hora de definir una cirugía. Que el paciente no presente contraindicaciones absolutas o que el paciente no quiera hacérselo. Porque a veces pasa eso. bien, 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 bien. Y queda solo una consulta más, que alguien dice células madres en ruptura de tendón de Aquiles, ¿se utiliza? Sí, pero no en las agudas, en las inveteradas, en las viejas. Ujú, ¿Sí? bien. Ahí, más que células madre, por ahí yo personalmente uso el plasma rico en plaquetas, pero en versión gel, no líquido. ¿Sí? Tiene un Ujú, paso extra eso, sí, que hay bueno, no importa, hay que hacer un pasito más, tiene un poquito más de complejidad hacerlo, pero lo bueno que tiene es que uno usa bien. ese choricito de gel de plaquetas, ¿sí? Lo pone en el medio del tendón, ¿sí? Y reconstruye todo el tendón alrededor de ese gel y acelera muchísimo, ¿sí? Los tiempos de recuperación. Bien, excelente. Bueno, doctor Luis Salazar, ¿tiene usted algún aporte más? No, creo que se contestaron las preguntas, las dudas que se han presentado. Estamos muy orgullosos de este módulo que se pudo organizar desde acá, con la colaboración de todos los participantes eh, en las charlas, en las conferencias. Esperamos que haya sido útil realmente los conocimientos que se pueden verter a través de este Zoom para todos los médicos que sobre todo están en primera línea, que reciben al paciente como primera instancia y hay que tomar una decisión en esa primera instancia, ya sea de urgencia o no. Y poder también a su vez haberles pasado el conocimiento como para que puedan redireccionar esos pacientes al especialista que corresponde. Agradecemos a Cristian también por haberse preparado para esta charla, como agradecimos a los otros. Y vuelvo a repetir, estamos muy conformes y muy contentos con haber colaborado con todo este módulo de traumatología. Bien. Doctor, yo de parte de todos los colegios médicos que van a seguir en las clases consecutivas, agradecemos inmensamente el esfuerzo del Consejo Médico de Santa Cruz porque la calidad académica ha sido excelente. Sus médicos han hecho presentaciones maravillosas, así que creo que ha sido muy útil. Y agradecemos a todos los participantes que han estado en martes hasta esta hora, obteniendo toda la información necesaria para la tarea en cuanto a traumatismos y a la parte ósea. Los saludamos a todos, les damos las buenas noches, agradecimientos infinitos y nos vemos el próximo martes. Muy bien, hasta luego y saludos a todos. Hasta luego, gracias a todos por este espacio. Gracias Luis, a vos también por confiar en mí. Chao, Cristian, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, Luis. Chao a todos.